Está con nosotros la congresista Marisa Aglá, congresista de por Nuevo Perú, aquí en el programa. ¿Cómo está, Marisa? Congresista, buenas tardes. Disculpe que le diga Marisa, sé que se le tiene que decir congresista. No. Gracias, Mónica. Yo te digo Mónica, tú me dices Marisa. Perfecto. Bienvenida. ¿Es difícil, ha sido difícil para usted, Marisa, hacer política en el Perú? Es súper difícil para las mujeres estar en espacios que tradicionalmente son masculinos. Te escuchaba ahora hablar sobre las mujeres en el espacio, por ejemplo, de la movilidad, ¿no es cierto? Y conocí hace poco a una de las primeras mujeres que maneja el tren eléctrico y que comentaba al comienzo cómo era difícil que mujeres estuvieran, vamos, al volante del tren, digamos, ¿no? Que es uno del metro de Lima, que es uno de los espacios de transporte que tradicionalmente asociamos a los hombres. Uno siempre se imagina que el conductor es varón, ¿no es cierto? Que es varón. También uno siempre suele imaginar que el presidente es hombre, el alcalde es hombre, que los parlamentarios son hombres, porque tradicionalmente ha sido así, Mónica. Y ese es uno de los problemas que tenemos quienes buscamos igualdad de poder entre hombres y mujeres. Y entonces, hoy día tenemos esta realidad que tú estás comentando sobre los problemas de participación. Yo te puedo contar además anécdotas de cómo desde que empecé como dirigente estudiantil he ido encontrando barreras para poder participar libremente por el hecho de ser mujer, y a veces la combinación, ahora ya no tanto, pero antes sí, de mujer joven, que todavía era aún más difícil, digamos. Pero ahora tenemos una oportunidad con esta reforma política de lograr paridad y alternancia. Y eso permitiría abrir un poco más las puertas para las mujeres y ojalá lo podamos lograr, ¿no? A mí la idea de la paridad, de la alternancia, me parece genial y debería darse en todos los ámbitos, sin excepción. Ayer tuvimos a Milena Merino, periodista de RPP, periodista deportiva, y una de las cosas que me contó fuera de micrófonos, en el corte... Ella debe tenerla difícil, ¿no? Me dijo algo que a mí particularmente, porque también me ha pasado como mujer, y mujer, yo soy bien frontal, ¿no? O sea... y me imagino que pasa lo mismo con usted, Marisa, que en la práctica decimos sí, hay igualdad, sí, hay paridad, vengan mujeres, siéntense acá, compartan. Pero ¿qué me decía Milena? Que en las ruedas de prensa al comienzo no le daban la palabra, seguro. Ella levantaba la mano, era la única que había levantado la mano y era como si no existiese. Y es exactamente, ese es un micromachismo que está enquistado, ya me estoy poniendo así pesada, pero es verdad, está enquistado en sí, hay igualdad, ven, sentémonos acá, gradúate en la universidad, ¿quieres participar en política? Postula, obtienes los votos, entras al Congreso, pero realmente no te considero y no te doy ese lugar que tienes, obviamente porque te lo has ganado. Entonces, en teoría, hay igualdad, hay paridad, pero en la práctica no es así. Exactamente. Y por eso, tanto el proyecto que estamos discutiendo como el que hemos presentado desde mi despacho de paridad, plantea el tema de la democracia real y de la igualdad real. Porque hoy somos iguales en el papel. La ley dice, no se puede discriminar a nadie. Todos y todas somos iguales. Pero la verdad es que en el país hay muchas discriminaciones. Por más que digamos que en el papel y en la Constitución todos somos iguales, lo cierto es que nos encontramos con episodios concretos en la vida cotidiana en la que nos damos cuenta en carne propia que no es verdad que seamos iguales. En el papel lo somos, pero en la realidad hay unos que tienen más poder que otros. Y una de las diferencias históricas de nuestro país es la diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, ¿por qué hay que hablar de feminicidios, Mónica? Porque lo que termina ocurriendo, y hoy día es terrible, hoy día justo me acaban de pasar el dato, ya llevamos formalmente en la lista de feminicidios 88 feminicidios. 89. En lo que va del año, inscritos formalmente en el registro 88. El 89 entrará así es. Isabel Mesa Adriano es la víctima número 89. Lo que, digamos, es escalofriante, digamos, ¿no es cierto? O sea, estamos a mitad de año y ya hay 89 mujeres que perdieron la vida en manos de sus parejas o de exparejas. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿pero por qué lo plantean así? ¿También le puede pasar a los hombres? No hay 89 hombres muertos en lo que va del año por manos de mujeres parejas de ellos. O exparejas. O exparejas, porque tengan una sensación de propiedad, ¿no es cierto? Porque el feminicidio está asociado a eso, a esta idea de tú me perteneces, eres mi objeto. ¿Cierto? Eres un objeto. Entonces, ¿eso qué muestra? Muestra que aún tenemos en la sociedad una manera de habernos educado, de habernos socializado,
que coloca a las mujeres en unos roles y a los hombres en otros roles. Y que eso termina al final en violencia, en este tipo de datos horribles. Pero en esa cadena, uno de los eslabones tiene que ver con el poder político. ¿Quiénes son los que toman las decisiones? ¿Qué decisiones pueden tomar? Entonces, el proyecto que hemos presentado con una campaña que a mí me gusta un montón, de la que yo formo parte, que es Somos la mitad, queremos paridad sin acoso, es que se plantee la paridad dentro de la lista, la paridad horizontal, es decir, en las candidaturas cabezas de lista, y la paridad en las principales instituciones que no son por concurso, sino que son de designación, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿te acuerdas la píldora del día siguiente? El tema de la anticoncepción oral de emergencia. Dios mío, ¿cuánto se ha luchado porque se entregue de manera gratuita? Bueno, ¿quiénes impidieron que se entregara de manera gratuita? El Tribunal Constitucional. Que estaba conformado. Y hubo que puros hombres. Entonces, hoy día en el tribunal hay una mujer, una. Entonces, el tribunal toma decisiones sobre nuestros cuerpos, Mónica, sobre si podemos tomar o no podemos tomar una pastilla, por ejemplo. Pero el Estado, vamos a ser honestas, Marisa, el Estado sigue tomando decisiones sobre los cuerpos de las mujeres. Exactamente, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras mentes, sobre nuestras decisiones a futuro. Y entonces, la única manera, y eso es una de las cosas que están planteando los movimientos de mujeres a lo largo del mundo entero, y en América Latina en particular, ha sido, mira, somos la mitad. O sea, este país, del 100% en el mundo en general, del 100% de personas que hay, el 50%, en algunos lugares como el Perú, un poquito más de mujeres. Somos mujeres. Entonces, que estemos en la mitad de lugares de toma de decisión, que estemos ahí, que nos tengan que escuchar, que nos tengan que ver, que tengan que entender nuestro cotidiano. Hay cosas fundamentales, exacto. Nuestro sentir del día a día que solo siendo mujer lo entiendes. Y si no, no lo entiendes. Y bien cosas, por ejemplo, yo he encontrado conversaciones con mujeres parlamentarias de Fuerza Popular con las que discrepo en 500.000 cosas, ¿ya? Tú nos puedes ver y a veces ahí cogemos en pelea, digamos. Pero a veces encontramos cosas cotidianas básicas sobre, por ejemplo, qué padecimientos tenemos las mujeres, que a veces los hombres no entienden, que tienen que ver con, por ejemplo, nuestros órganos reproductores y qué cosa nos ocurre, cómo funciona nuestra descarga hormonal. Exactamente. Entonces, hay un montón de temas que afectan desde nuestra alimentación, nuestros propios horarios, las maneras en las que finalmente nos desarrollamos, que no las van a entender porque no las han vivido y no las viven. Entonces, sí es fundamental avanzar. ¿Qué cosa es un dato importante? Las últimas elecciones nos han arrojado datos que creo que sí. Tú has dicho 12% en América Latina. En América Latina, de alcaldías ocupadas por mujeres. No llegamos a 5. Sí. Entonces, América Latina está en 12 y nosotros en Perú no llegamos ni a 5%. Y si vemos el caso de alcaldesas distritales, es peor. No llegamos al 4%. Entonces, uno se pregunta qué pasa. Y claro, tú yes y dices, de 100 candidatos a alcaldes, solo 9 son mujeres. Y la pregunta es, ¿por qué no hay más mujeres que les interesa participar en política? Me encanta tu pregunta, porque eso, por ejemplo, es lo que nos dicen, ¿no es cierto? Las mujeres no quieren participar en política, o no hay tantas mujeres. ¿De dónde las vamos a sacar? El otro día escuché a un parlamentario que decía, pero congresista Glave, ¿dónde vamos a conseguir candidatas? Entonces ahí yo quiero saludar al Jurado Nacional de Elecciones, porque a veces nuestras autoridades hacen su chamba, y cuando hacen su chamba hay que felicitarlos. El jurado ha preparado este folleto que te voy a dejar sobre datos para que entendamos por qué es importante pensar esto. Entonces, ¿qué cosa nos dice el jurado? Hay más de 1.200.000 peruanas y peruanos que están inscritas en los partidos políticos, son militantes, están interesados en la vida política. Casi el 50% son mujeres. Es decir, hay más de 600.000 mujeres que están metidas en partidos políticos hoy día. Pero hasta aquí llegas, o sea, me imagino hasta subsecretaria. Exacto. Entonces somos la mitad en la base, pero cuando llegamos a la parte de los cuadros de dirección no llegamos al 20%. Permíteme, por favor, Marisa, ir a la pausa comercial. Son las 4:29. Esta es el dial de Capital 96.7 de la FM. Nos acompaña la congresista Marisa Glave. Estamos hablando de la presencia de mujeres en partidos políticos y otros temas que tienen que ver también con las mujeres y la sociedad. Estaba leyendo que eres socióloga, así es que hay mucho pan por rebanar en esta entrevista. 4:30, vamos a la pausa, regresamos luego del corte, no se muevan. 4:34. Soy Mónica Cabrejos, lo acompaño hasta las 5 de la tarde en el dial de Capital 96.7 de la FM. A esta hora de la tarde, conversando con la congresista Marisa Glave, no hablando de política, pero sí hablando
de las mujeres que participan en política, de su experiencia, del proyecto de ley. Me traías acá, Marisa, una cifras que tiene el Jurado Nacional de Elecciones de la cantidad de mujeres que militan en política, que es prácticamente la mitad. 647,000 mujeres están afiliadas. 722,000 son hombres. Estamos hablando de partes casi iguales. ¿Por qué hay tan pocas mujeres en cargos políticos? Y ese es el tema. Si somos la mitad en las bases, lo que termina ocurriendo es que en los partidos políticos las mujeres que están militando ocupan roles de organización, Secretaría de la Mujer, espacios de administración, por ejemplo, pero no llegan a los cargos directivos. Y entonces eso es lo que queremos lograr. Si tú ves ahí en ese mismo gráfico, somos en la base la mitad y luego cuando subes exactamente. Entonces cuando llegamos a la parte de los directivos, las mujeres somos muchísimo menos que los hombres, ¿no? Entonces esta realidad es una realidad histórica. De hecho, las mujeres han participado siempre en la vida política. El otro día yo recordaba, claro, como la historia la han escrito los hombres, el rol de las mujeres lo hemos dejado de lado. Siempre se ha invisibilizado el rol de las mujeres. Por en ejemplo, la historia de la humanidad. Cuando hablamos de la independencia del Perú, todos pensamos en San Martín, en Bolívar, o en los próceres, pensamos en Túpac Amaru. ¿Y dónde está Micaela Bastidas, Tomás Atito Condemaita? ¿Dónde está Manuelita Sáenz? ¿Dónde están las mujeres que acompañaron el proceso independentista? Que fueron varias, se dejaron la vida. Las Rabonas creo que eran también conocidas como grupo. Entonces era el grupo de las Rabonas. Y sus individualidades cuando existieron, por ejemplo Manuelita Sáenz, ella fue reconocida por San Martín mucho antes de que ella tuviera alguna relación con Simón Bolívar, pero solo la recordamos porque era la pareja de Simón Bolívar, cuando ella tuvo un rol propio, independiente, autónomo. Entonces siempre estuvimos, pero no estábamos en los espacios de decisión. Pero mira cuántos años han pasado y seguimos con los mismos vicios. Seguimos con los mismos vicios sociales, de alguna manera, de fijarnos solo en lo que hacen las mujeres en su vida personal, y si no la muestran, igual atacarlas por algún lugar, por algún frente que tiene que ver con su lado de mujer. No, eso es agresivísimo. Yo, por ejemplo, a veces recibo comentarios de, bueno, si no quieres que te acosen, cásate pues, mamita. Es como, perdón. O sea, ¿Tú has tenido un episodio, Marisa, de acoso que has denunciado? Que he denunciado y que está siguiendo su curso en fiscalía. Y ahora estoy haciendo además una demanda a un medio de comunicación que creo que ha tenido sobre mí un proceso permanente de acoso y además sobre mi imagen y mi honra personal, digamos. Pero el tema de fondo es que todo esto está asociado a un patrón, a una manera de mirar a la mujer. Entonces, las mujeres tienen que ser esposas, las mujeres tienen que ser las amigas, compañeras, que están atrás, que empujan, que acompañan, pero no pueden tener el rol adelante, no pueden ser las voces principales. Y eso es lo que tiene que cambiar. ¿Tú crees que todavía las mujeres en cualquier ámbito, no solamente en la política, si no están casadas, tienen menos valor? ¿Crees que es lo que piensa la mayoría? Yo creo que no, pero lo que pasa es que tú estás convencida que no como yo, pero claro. El sentir de la mayoría es como si estuviera incompleta, ¿no? Lo mismo que si una mujer no ha sido madre. Entonces son dos temas que muchas veces se asocian al desarrollo de una persona en el caso de las mujeres, pero no en el caso de los hombres. Si el hombre no lo ha hecho, es un playboy. No le limita es un playboy, su propia valoración dentro de la sociedad, ¿no es cierto? O al revés, como dices tú. Incluso podría tener una valoración positiva, ¿no es cierto? Lo que en la verdad es una barbaridad. Entonces ahí vemos cómo hay roles de asignación. Te asignan a ti unos, a ellos otros, ¿no es cierto? Nosotras vamos por el lado del cuidado, cuidamos a los familiares, cuidamos a los adultos mayores. Del sacrificio. Somos las sacrificadas, exactamente. Y eso hace, por ejemplo, que el Estado descuide un conjunto de políticas. Hace poco, ya que estamos yéndonos un tema más allá, se hizo una encuesta que es la encuesta del uso de tiempo, para quienes nos están escuchando. Y es un ejercicio que pueden hacer en su casa. Uno cuenta qué cosa hace en las horas del día. Y luego uno compara, agregadas las cifras, qué cosa hicieron los hombres durante el día y qué hicieron las mujeres durante el día. Y ahí puedes encontrar tú unos datos que son increíbles. Las mujeres dedican el doble de tiempo al cuidado de la casa, dedican menos tiempo frente a los hombres al trabajo. ¿Por qué? Porque tienen que encargarse de otros trabajos que no son remunerados, ¿no? Y entonces, ¿qué termina pasando? No tenemos guarderías, no tenemos centros de cuidados de adultos mayores. ¿Por qué? Porque asumimos que lo va a hacer la mujer. Y entonces ella lo va a hacer gratis y son cosas que entonces el Estado no tiene que proveer, digamos, ¿no? Yo quería llegar justo
al tema de las guarderías, porque tiene que ver mucho con el dilema moral que tienen miles de mujeres modernas que en este momento nos están escuchando, que tienen que salir a trabajar porque hace mucho las mujeres salimos, trabajamos y aportamos en igualdad con los varones en la casa. A veces una aporta más porque gana más. Sin embargo, en los varones no hay este sentimiento de culpa por dejar a los hijos. Sí, por el otro lado, no hay guarderías en las empresas. Son contadas con los dedos, ni en las universidades. Y en el Congreso tuvimos una ley que no se aprobó y que fue una barbaridad, precisamente para exigir que mujeres y hombres, ojo, porque eso es también importante, porque también hay que asignar la paternidad, ¿no es cierto? Que tuvieran carga familiar. Si es que había un número mínimo, tenía que esa empresa tener una guardería, para que los padres y las madres puedan eventualmente llevar a sus hijos ahí. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Lo que hay es trabajadoras del hogar. Entonces, lo que se suele hacer es una mujer independiente, autónoma, que sale, que no tiene estos servicios complementarios, contrata ¿a quién? A otra mujer, que es la que se encarga del cuidado del hogar. Y hoy día lo que tenemos es una realidad durísima para las trabajadoras del hogar, porque hemos aprobado el convenio 169 de OIT para garantizar todos sus derechos, pero hasta ahora no tenemos la ley. Y en el Congreso la están bloqueando. Una ley para que, por ejemplo, tengan derecho al contrato. ¿Tú sabes que hoy día una trabajadora del hogar no tiene contrato? Contrato firmado, con plazos, horarios, derechos. No hay. Y entonces uno dice, ¿por qué? Y entonces termina asociándose a esta lógica. Mujeres dentro de la casa que cuidan. Y entonces que en el mejor de los casos tiene una remuneración. Pero de ahí hablar a derechos y eso de alguna manera, y de muchas maneras, resulta ser una barrera para el desarrollo integral de una mujer en la vida profesional y en la vida social. O sea, acá justo tengo algunos datos de gestión. Dice que, por ejemplo, las principales barreras que tienen las mujeres para acceder a cargos gerenciales y de dirección en sus empresas es, primero, por el estereotipo de género, y dos, la carga familiar. O sea, la misma maternidad. Muchos no quieren contratar a una mujer porque vamos a salir del mercado y somos más caras. Ni quieren darle la oportunidad, por ejemplo, de tener un cargo de dirección, porque hay que, obviamente, invertir en su capacitación y no saben si va a decidir ser mamá o no, si va a tener más hijos, si va a abandonar el cargo. O sea, es como que la sociedad te exige que seas madre, pero al mismo tiempo te sanciona. Esa exigencia te quita una oportunidad. Hay un estudio sobre la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Por ejemplo, los hombres ganan 31% más que las mujeres, mismo puesto, misma responsabilidad en el mercado. Pero cuando tú haces una diferencia entre mujeres madres y hombres padres, la brecha es aún mayor. Entonces, un hombre que es padre de familia tiende a ganar más y una mujer que es madre de familia tiende a ganar menos. ¿Por qué? Porque hay una sanción prácticamente del mercado a esa situación. Entonces, pero igual te sancionan si no eres madre. No, claro, todo está generado con distorsiones además en el mensaje. Entonces, por ejemplo, comienza la discusión de la meritocracia. Esto tiene que haber meritocracia. Si la mujer no se lo ganó, entonces no vale porque estamos en igualdad de condiciones. Y ahí viene la primera falacia. ¿Estamos en igualdad de condiciones? No estamos. No estamos en igualdad de condiciones. Hubo una caricatura de Carlín cuando salió esta discusión de la meritocracia que me encantó. Era, ahora que estamos en los Panamericanos, que ya vienen ahora los atletas, ¿no es cierto? Están ahí justo en el marcador a punto de salir a la pista para correr y los hombres al frente de ellos no tienen ningún obstáculo. Van a correr 100 metros planos. Y las mujeres al frente tienen una cocina, un refrigerador, el tendal, el niño, ¿no? Entonces es como que vas a hacer competir a una mujer que corre en realidad 100 con vallas con un hombre que corre 100 metros planos y pretendes que ella encima le gane en tiempo a él para que realmente haya tenido el mérito suficiente para poder asumir determinada responsabilidad. Hay una sobreexigencia a las mujeres en eso. Siempre. Y hay además una situación que es súper dura, que es la sanción, ¿no? Y esto, ¿qué ocurre? La mujer no se puede equivocar. Si una mujer se equivoca, su sanción es 20 veces más fuerte que la del hombre. ¿Por qué? Porque se ha atrevido a estar a un lugar donde no debería haber estado. Que en el fondo la mayoría cree que no le corresponde. Por ejemplo, cuando critican a una mujer, ¿qué cosa dicen? Ya que se vaya a su casa. ¿Qué cosa están queriendo decir? ¿Eso le dicen a un hombre cuando lo critican? No, se lo dicen a una mujer. Porque ella está incluso no solo desafiando una posición que socialmente no es aceptada por algún tema programático, digamos, sino que encima es mujer. Entonces se está atreviendo a entrar a un lugar donde no debe estar. Esto se quiso corregir con las cuotas. Entonces yo quiero contarles a quienes nos están escuchando y que saben que en el Perú hoy hay una cuota del 30%. Antes de la cuota
teníamos una participación súper baja. Por ejemplo, la cuota se aprobó en el 97. La primera vez que se aplica fue en las elecciones del 2001. Antes de eso, las mujeres en promedio no representábamos ni el 8% de parlamentarias. Se aprobó la cuota y saltamos al 20%. Y hemos estado entre 20, 25, 28%. Pero nunca hemos llegado ni siquiera al 30%, a pesar de que la cuota en teoría es el 30% de candidatas. Entonces, por eso es que después de 20 años de esta norma, lo que se dice es, esto no se volvió el mínimo, se volvió el máximo. O sea, el 30% no fue realmente visto como por lo menos un 30% de mujeres en la lista. Algo se ha conseguido, si no, esto es lo máximo que vamos a soportar. Si no es que eso es lo máximo. Entonces, por eso es que el movimiento de mujeres ha dicho, oye, no, un ratito. Lo que nosotros necesitamos ahora como un mínimo es ser la mitad. Somos la mitad del país, venimos trabajando intensivamente en ganarnos un lugar en este país y ahora merecemos tener la mitad de la representación. Y creo que le haría bien a la legislatura peruana tener más mujeres para que realmente se legisle con el sentir, y digo sentir, no me refiero a la emocionalidad, sino con la percepción y la emocionalidad también que tiene una mujer. Vamos a ir a la pausa comercial, son 4:45, volvemos con la congresista Marisa Glave, que está aquí en el programa, no hablando de política, hablando del desempeño y de las mujeres en política. Vamos al corte, volvemos. 4:49 minutos, la congresista Marisa Glave está con nosotros hablando de la presencia de mujeres en partidos políticos y hablando un poco también al fondo en las cuestiones sociales, donde todas las mujeres, no solamente las que están en política, coincidimos en muchas cosas. Yo le comentaba, congresista, fuera de micrófonos, que la ley del acoso callejero para mí sí es un avance que hay una ley sobre acoso, porque cuando yo era chiquilla, yo era niña, eso ni siquiera existía, o sea, no había la posibilidad siquiera de discutirlo, claro, ni de mencionarlo. Yo me acuerdo que tuve una mala experiencia y llamé a un policía y el policía me dijo, pero no te han robado nada, ¿no? Sin embargo, creo que la ley, con la idea de que la han hecho los hombres, pues es imposible de cumplirse, porque tener una prueba contundente de acoso es, amigo acosador, espérese un momento, usted que me va a tocar mi nalga, espéreme un momentito, voy a sacar mi celular para tener una prueba. ¿Cómo no, señorita? Saque su celular, yo vengo en 5 minutos y la acoso. O sea, es prácticamente eso. A ver, sí y no. Primero, cuando recién se aprobó la ley, hay que recordar que le quitaron la parte penal. No sé si lo recuerdas, pero cuando recién se aprobó, solamente había falta administrativa, sanción económica, pero no había posibilidad de que fuera un delito, ¿no es cierto? Y eso, además, en un debate, yo no sé si lo recuerdas, Mónica, yo lo recuerdo, yo no era congresista, yo estaba viendo la tele como mucha de la gente que seguro ve la tele ahora en mi congreso y dirá, hoy no quiero ir ahí, pero por favor no se desanimen, hay que meterse a política, sobre todo si son mujeres jóvenes, métanse. Y entonces escuché un parlamentario que decía que ahora ya no voy a poder ir a la playa porque voy a ver a una chica en bikini y entonces me van a acusar de acoso. No puedo mirarla. No puedo creer, qué barbaridad, este señor es congresista. Entonces, claro, si este señor congresista es capaz de decir esto con esa desfachatez, está legitimando una manera de mirar a la mujer que es terrible, ¿no? Entonces se logró sacar la ley, pero sin la parte penal. Y su implementación fue lentísima porque requería ordenanzas. O sea, los municipios tenían que hacer una ordenanza. Y han pasado varios años, pero hay algo que a mí me parece muy bonito y es que, primero, hay movimiento social alrededor. Hay ahora, por ejemplo, Paremos el Acoso, que es un grupo de mujeres organizadas que hacen seguimiento a esta ley y que exigen a las municipalidades tener las ordenanzas. Hemos logrado una articulación entre el Ministerio de Transporte, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, porque también hay un tema psicológico de por medio acá, es decir, que haya salud comunitaria, atención, prevención, y la policía para recibir las denuncias de acoso. Tercera cosa, hemos logrado que se incluya formalmente, ahora sí como delito. Ya es delito desde el año pasado. Recién tenemos un año como delito, eso es algo reciente. Recién se ha logrado que se incluya el acoso como un delito. Y una cosa que ya me contó el Ministerio del Interior y quienes hacen seguimiento a la policía es que ya hay más de 2.000 denuncias presentadas y que ya hay sentencia por acoso. Es decir, se ha ido logrando poco a poco. ¿Por qué es importante la denuncia? Imagínate que en un caso no se logró
que alguien solidario que estuviera ahí, por ejemplo, O se sea, prestara a testigo. denunciar. Porque no solamente es claro, no lo vas El a video, filmar pero tú sí al tienes infeliz, que- pero hay testigos, sobre todo en el transporte público. Y ahí sí a la gente, miren, uno se sube, por ejemplo, al Metropolitano, yo a veces voy y vengo del centro en Metropolitano, y claro, hay un momento en el que vamos pues cual sardina, ¿no es cierto? Hay una situación bien complicada. Pero si algo pasa, somos testigos. No es verdad que no hay testigos. No te Ahí quedes está. callado. No Hombre te o quedes mujer, no seas callado. cómplice. Ayuda, ayuda, porque ser cómplice, ser indiferente está mal, porque eso legitima la violencia y también es una violencia. Y la normaliza, la Exacto. convierte Y la en no tenemos- me importa lo que te está La pasando tenemos a ti. que cambiar, la tenemos que cambiar, porque algo que hemos visto, Gloria Montenegro, que es una ministra que a mí me Ministra de la- encanta, la verdad, es como A mí súper también la hemos combativa. le hemos tenido aquí en el Sí, programa. si no se calla, ella pum va, ¿no? Entonces, desde mi despacho nosotros venimos haciendo el seguimiento a esta ley de acoso callejero, se logró aprobar la ley que hace que el acoso ya sea delito y hemos ido teniendo mesas para ver cómo funciona. Y este año Gloria ha lanzado con Nancy, que es la jefa del programa de violencia, una campaña agresivísima contra el acoso. Y ahora está en los medios de comunicación, han salido con el Ministerio de Transporte también anuncios que el acoso es un delito, que no se puede permitir, están comenzando a colocar pegatinas. En el Metropolitano, por ejemplo, hay un protocolo contra el acoso. En el tren eléctrico, en el Metro de Lima, hay un botón de pánico. Si tú tocas Presionas. el botón, presionas el botón, inmediatamente viene la policía. Y hoy además un policía que no quiere recibir una denuncia de acoso va a ser sancionado. Es decir, ya tenemos un conjunto de herramientas adicionales. Y si el infeliz que te acosó en esa no resultó sancionado, si ya hay una primera denuncia, cuando hay ese señor lo vuelve a hacer, en la segunda denuncia el hecho de que ya haya tenido una primera denuncia se vuelve agravante contra él para la posibilidad de una sanción. Entonces, tenemos que entender que no solo se trata de una, sino que si yo no denuncio, le va a pasar a otra. Y entonces esa otra a veces podría haber utilizado mi propia denuncia Que no para tuvo- poder fortalecer su posición que yo no tuve. Por ejemplo, si fui la primera en hacer esa denuncia. Pero, ¿no? ¿qué sucede, Marisa? O sea, me imagino, tú has sido víctima de acoso, yo he sido, creo que no hay mujer en este país, independientemente de la edad, estado civil, tamaño de talla de pantalón, etcétera, hemos sido, porque el acoso no tiene que ver con la edad, con la juventud, es la necesidad de poder, la necesidad de someter a otro. Que hemos tenido el valor de hacer una denuncia, Es horrible la denuncia. da la sensación como que, ¿qué hago acá? Estoy perdiendo mi tiempo. O sea, porque además que me han tocado, me han faltado, están denigrándome, no pasa nada. Esta es te digo la sensación por la que la mayoría dice, ¿qué mejor? O me trompeo en el momento Claro, igual trompéate en el momento, diría yo. Y- ¿ya? Pero además denuncia, además. y esto me hace perder mi tiempo. Acá recibimos, no estabas tú, Coqui, este muchacho Waiki, creo que se llamaba, que acompañó a una chica a hacer una denuncia, a una menor de edad que estaba viendo, obviamente, que estaba en una práctica de froterismo. En un bus se metió, intervino, ayudó a la adolescente. Sin embargo, la sensación que nos queda es, queremos ya la primera cara de sentencia. Claro. O sea, queremos ver el primero que ha pagado su multa por acoso. Pero ya hay. O sea, ya hay procesos abiertos, ya hay fiscales denunciando, ya está avanzando. Es lento, yo sé que es lento, pero lo que tenemos ahora es mucho más que lo que teníamos hace 4 años. 4, ojo, no estoy Y lo que teníamos hace y 15. que lo que teníamos hace 15 es toneladas de más. Pero hay que hacerlo. La denuncia es difícil, pero hay que hacerlo. Por ejemplo, hay un caso que a mí me duele mucho, que es el caso de Arlet Contreras. Ayer que hemos fue una visto ayer, barbaridad con lo que le han hecho. indignación esta marcha de... No, contra el acoso mediático, dicen los que defienden a un agresor. Agresor al que todos vimos, porque acá ni siquiera es que es la palabra de Arlet contra la palabra del infeliz. Es un video que todo el mundo vio. Vimos cómo este desgraciado la arrastraba. Pero cómo pretendió matarla, pretendió violarla, y esta chica se defendió con uñas y dientes y salió corriendo de ahí. Pero no es suficiente, porque Arlet quedó con vida. Ah, claro, te tienen que matar. Es el argumento. Pero mira, ese es un caso súper duro, es un caso dificilísimo. Y emblemático. Y yo sé que Arlet lo está pasando fatal porque cada vez que hay este tipo de cosas la revictimizan y por eso es que hay que expresarle toda nuestra solidaridad y acompañamiento. Pero ese caso ha ido rompiendo barreras que nadie imaginó que se iban a romper. Primero,
se ha logrado que el caso venga a Lima. El caso estaba atorado en Ayacucho. Y le no habían iba dado, a salir. No le habían dado ni prisión, le habían dado un año de condicional. Una cosa que era una burla. Y se logró traer a Lima. Y en Lima se ha roto esta especie de inercia que había en Ayacucho de no encontrar ninguna culpabilidad. Ahora, en primera instancia, ya no pueden negar que el pata le intentó matar. Es tan evidente que no se puede negar y ya hay sentencia por tentativa de feminicidio. Y yo estoy segura que Cintia, que es su abogada, y Arlet van a conseguir en la apelación que en la segunda instancia y que ya la definitiva se demuestre que también hubo tentativa de violación y que ella merece una reparación civil grande porque le han tenido la vida permanentemente en esta peregrinación. Pero ese caso, uno, ha abierto simbólicamente muchísimo. Pone además en jaque a los hombres que tienen que saber que van a estar en un proceso, que los vamos a denunciar, que sus rostros aparecen también en los medios de comunicación, que la gente se alerta frente a ese tipo de situaciones. Las autoridades judiciales también están aprendiendo, Mónica. Y saben, por ejemplo, que no nos vamos a quedar tranquilas y que si no hay justicia en una corte provincial, vamos a moverla a otra corte, porque vamos a exigir que esa justicia se dé. Y entonces que eso supone un movimiento organizado en el que todas cumplimos un rol. Y ese rol supone, ya sea difundir la información, apoyar y cuando toca denunciar, denunciar. Aunque sea, estás conmovida, Sí, Marisa, hasta las lágrimas. Y es que somos mujeres. Y creo que ahí me robo tus palabras cuando iniciaste la entrevista y me dijiste que puede ser que las congresistas del fujimorismo o de otras bancadas tienen muchas diferencias contigo, pero al final es cierto, todas somos mujeres y de alguna manera tenemos que afrontar esto como una tarea de todos, en cada rincón, aunque sea con ese mensaje de apoyo que le puedes dejar a Arlette en el Facebook, estás siendo parte de. Yo te agradezco enormemente la visita al programa. Te agradezco que seas parte de esa lucha por igualdad y ojalá que hayan más autoridades como tú, como la ministra Montenegro, más periodistas que sean capaces de decir abiertamente que son feministas y más mujeres que se unan a la lucha y más hombres, que es lo más importante, que Sí, los hombres también entiendan que esto no es de nosotras, es de todos. Exactamente. La igualdad nos libera a todos, Marisa. Sí, no, Mónica, además agradecerte a ti y agradecer a Capital y agradecer a quienes están sumando a estas campañas como Mujeres de Cambio, por ejemplo, que lo que tratan es de mostrar ejemplos concretos de mujeres que se superan, que salen adelante. Necesitamos sumarnos todas y todos. Yo estoy dentro de una organización donde tengo compañeras como Indira o Tania, que son congresistas del Nuevo Perú, con las que me siento arropada y contenta de seguir adelante, pero necesitamos seguir involucrándonos. Y para lograr, por ejemplo, la paridad y la alternancia y más mujeres en política, necesitamos meternos. Necesitamos saber que las decisiones las tenemos que tomar también nosotras. Y que para eso hay que atreverse a organizarse y este es el momento. Te agradezco, Marisa, la visita. Gracias por estar aquí. 5 de la tarde en punto. La congresista Marisa Lade ha estado con nosotros aquí en el programa hablando de la presencia de mujeres en partidos políticos y de muchos temas más. Sí. Muchos temas más. 5 de la tarde en punto. Nos vamos. Dejamos la programación con Carlos Galdós. Chao. Hasta mañana.